Es lo más importante que se hace en la iglesia. La persona que no viene a la escuela dominical, que no conoce la escritura, no sabe de lo que está hablando el pastor o el predicador al frente. Está hablando chino y japonés. Por eso es que hay que venir a la escuela dominical. Que yo puedo estudiar en mi casa. Usted puede estudiar en su casa, sí. Eso no hay ningún problema. Y debe de estudiar en su casa. Pero todos necesitamos un maestro. Y aquí el maestro es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que sí, y por si acaso hay personas que no vienen porque el maestro que está al frente no le gusta, está fallando, porque aquí el maestro es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el libro de texto no es el expositor, es la Biblia. Amén. Lo único que aquí tenemos unos comentarios y unas cosas, pero tienen que estar corroboradas por la palabra. Y entonces nosotros entramos, precisamente lo que queremos hacer siempre, trato de hacer un poquitito, aunque sea un poquitito más profundo, hermano, de las mismas cosas, 40, 50 años oyendo lo mismo, como que no hay nada más, se estanca uno en el crecimiento espiritual. Entonces, hermano, de ahora en adelante hagámoslo igual aquí. No, vamos a quedar aquí. Y sabemos que Benito es el puntero. Sí, eso es así. Bien, hermano, estamos en la lección 20 y estamos en el libro de cuál? Gálatas. ¿Qué ocurrió en la iglesia de Galacia, de los Gálatas? ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia de Gálatas? De acuerdo a la lección del domingo pasado, ¿qué era el problema que había ahí? En todas las iglesias, estamos hablando de la iglesia primitiva, una iglesia nueva, que está comenzando. Tenía un par de años, si acaso. Lo que tenían era el apóstol San Pablo enseñándole y predicándole, pero no tenían una Biblia. Y yo dudo que alguien en la iglesia tuviera un rollo del Antiguo Testamento, porque aquello no lo compraba todo el mundo. Aquello valía mucho dinero. Será el fenómeno hoy en día que en el siglo XXI hay gente que no tiene, hay cristianos que no tienen Biblia. ¿Por qué? Yo no sé. Pues yo sé que si yo iba a la iglesia sin los libros, me viraba para casa. Vamos a ¿qué ocurría en la iglesia de los Gálatas? ¿Qué es lo que estaba el domingo pasado? Hablamos de eso. ¿Qué sucedía en la iglesia de Gálatas? ¿Por qué le dice? Pablo le habla fuerte. Y hermano, el evangelio es fuerte. El evangelio es radical, es revolucionario. Pero no como lo entiende la gente del mundo. No, el mundo es otra cosa, la verdad del mundo. Cristo era revolucionario, vino a cambiar, dijo, no crean ustedes que he venido a traer paz, sino meter la espada. Gloria al Señor entre la familia. Dice, porque vuestros enemigos serán los de la familia. Y eso a mucha gente no le gusta. Y el Señor Jesucristo todavía dice en la palabra, el que no me ame más a mí que a madre, padre, hijo, no es digno de mí. No es fácil. Lo que sucede es que hay mucha gente en las iglesias que se creen que la cuestión del evangelio, el cristianismo, es venir al domingo un ratito y después me voy y no abro la Biblia más ni me acuerdo más. Es una vida consagrada a Dios. Es una vida que tiene que cambiar, se tiene que ver el cambio. Y no solamente aquel que se ve, porque hay cambios que no se ven, que son los más importantes. El cambio del corazón, del alma, del espíritu, de la conciencia, de la voluntad, del libre albedrío delante de Dios. Eso no se ve, pero hay que manifestarlo. Porque hay gente que por fuera dice una cosa, pero por dentro es otra cosa. Ok, había un problema grande y era un problema de doctrina. Por eso es que yo le digo, usted puede estudiar en su casa solo si quiere. Y de hecho, debe de estudiar. Si no estudia, si no abre la Biblia en su casa, eso hay un problema suyo personal con Dios. Pero el que no abre, el que no viene a la económica, el que no le gusta el estudio, está fallando gravemente.
en esta iglesia de Gálatas había un problema precisamente de doctrina. Y después que Pablo le había predicado, le había enseñado, y aquella gente verdaderamente decía que habían recibido el Evangelio, entonces vinieron otros maestros de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, porque aún en la iglesia de Jerusalén, donde estaba el hermano del Señor, Santiago, y el pastor, que estaba Pedro, estaba Juan, estaban los grandes de la iglesia, aún en esa iglesia se habían metido maestros falsos. ¿Cómo yo lo sé? Porque cuando Pablo subió después de 14 años a Jerusalén, dice, yo fui a entrevistarme con los que eran algo, y aún de aquellos maestros encubiertos, y esos maestros encubiertos fueron los que fueron a Antioquía, a Gálatas, a Éfeso, los demás lugares, a escandalizar la obra de Dios. Y cuando Pablo fue, le dijo el mismo Santiago, ellos salieron de nosotros. Ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque una cosa es estar, otra cosa es ser. Es como dice alguien por ahí, no están todos los que son, ni son todos los que están. Eso lo sabe el Señor, y la palabra, y la persona. Pablo le dice falsos predicadores judaizantes. Pues, imagínense que venía un maestro de la iglesia de Jerusalén. Entonces decían que no son maestros de allá, porque a la gente le gustan los títulos. La gente va a predicar, va a enseñar fulano de tal, le llama la atención el título y escandalizaban la iglesia. Pero ahora Pablo sigue aquí en el capítulo 5, que estamos en el capítulo 5, y él demuestra que hay una grande diferencia, que el Señor lo que ha traído a nosotros es libertad. Esta es la epístola de la libertad. Le dije el domingo pasado que esta epístola, que es mucho más cortita que la de Romano. Romano lo dice lo mismo, pero más ampliado, más profundo, con mucha exposición. Pero que si esta epístola no se hubiese escrito, dice lo que escribe y lo que se ha ocupado de estudiar, que aún la reforma protestante no se hubiese llevado a cabo. Porque es aquí donde nosotros vemos la libertad. Y la iglesia, desde el principio, muchas personas han querido mantenerla bajo la ley. Bajo la ley, que hay que hacer unas cosas, hay que hacer otras cosas, hay que caminar de rodillas, hay que mandar pega, hay que hacer. Eso es ley. Pero dice la palabra del Señor que la ley fue dada para los malos, para que vieran que no era muy bueno. Entonces la ley le señalaba el pecado, pero no lo salvaba, no lo perdonaba. Pero entonces dice la palabra que la ley fue el ayo, el maestro, el que nos trajo hasta Cristo. Y una vez que Cristo es el que cumple la ley, ya estamos en el Señor. Ahora, vamos a ver también por esta lección que aunque somos libres, en aquel tiempo también se decía, bueno, pues si somos libres, somos libres. Y entonces en un momento dado, Pablo le dijo, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, hagamos males, pequemos, para que abunde la gracia. ¿Qué dijo? De ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí es que está la gran problemática. La Biblia nos da todas las herramientas para agradar delante de Dios. Y comienza en Cristo Jesús. Dice que el que tiene el Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria al Señor. En la lección 20 dice 9 aspectos del fruto del Espíritu en el creyente. En el creyente. La pregunta que yo haría, ¿quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son los creyentes?
vive su y vive su palabra. Porque dice que acepte a Cristo, yo escribí, pero cuando yo estoy yendo conforme a la palabra de Dios. Cuando Pablo fue por allá y predicó a Creta, dice que aún el mismo Simón, hermano, la palabra del Señor lo dice, aún el mismo Simón, hermano, creyó. Y estaba siempre detrás de los apóstoles. Pero más abajo nosotros vemos que no creyó nada. Entonces, ¿se contradice la Escritura? No, no se contradice. El que escribe, todo el mundo levantó la mano, él también. Y aún Judas, Simón el mago creyó. Sin embargo, abajo, un poquito más adelante, cuando Simón el mago ve que Pedro pone las manos y se recibe el Espíritu Santo, él le ofreció dinero. Mira, dame a mí también. ¿Y qué le dice Pedro? Arrepiéntete, que te veo que estás en prisión. Es como dice la gente, no es oro todo lo que brilla. No es oro todo lo que brilla. El oro falso brilla más que el oro, pero es falso. No es brillo. Da todas las herramientas, verdaderamente. Un mecánico, hermano sabe lo de mecánica. Un mecánico que no tenga herramientas, ¿qué puede hacer? ¿Puede arreglar un carro, una máquina? completo. ¿Ah? Completo. Si no tiene herramientas, ¿puede arreglar un carro? No se puede. Un doctor que no tenga que un bisturí, una cuestión de las cosas, no puede. Hace falta unas herramientas. De la misma manera, en la Biblia están las herramientas y las tenemos aquí en la Biblia todas. Pero no basta estar aquí, Dios no quiere que estén aquí. Es que estén aquí y aquí. Y no es como dice, como muchos dicen, en mi corazón he guardado otros dichos. Guardar la palabra es vivir conforme a la palabra de Dios. Practicar la palabra de Dios. Usted mencionó que el mecánico sin herramientas no puede trabajar, pero hay mecánicos que tienen herramientas y no las saben. ¿Y no lo saben? Buena observación. ¿Quiénes son? Hay gente que sabe en Biblia, que hay gente que tiene doctorado en divinidad. Amén. Mire, ¿sabe lo que es eso? Y lo lindo es que ellos lo dicen así. Yo soy un doctor, sí, pero no sabe usar. ¿Por qué? Porque la persona que no anda de acuerdo a la voluntad de Dios no sabe usar la Escritura. Quiere decir, hermano, que nosotros a lo mejor no sabemos ni leer ni escribir, pero si andamos en la voluntad de Dios, eso es lo que quiere el Señor. Un punto bien importante. Usted menciona la mecánica y esto es básicamente como esto. El punto es que todo hoy en día ha ido cambiando. La palabra no cambia. La mecánica y el mecánico tiene que estar todo el día estudiando. Al día, tiene que estar al día. Porque los carros han ido cambiando. No la mecánica, la tecnología. La mecánica es la misma, lo que cambia es la tecnología. En la palabra no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros, que queremos cambiar la palabra, no es nuestro parecer. ¿Cuántos han oído que ahora el mensaje es el mismo? Lo que se ha cambiado es la envoltura, la manera de presentarlo, porque como somos tan sofisticados, ya hay que buscarle la manera y la cuestión. Cuando el Señor Jesucristo hablaba, y cuando Pablo hablaba, y esta gente, hermano, la cultura de aquel tiempo era 10 veces peor que la que hoy en día. Y donde se levantaron las primeras iglesias fueron en centros de pecado. Corinto, ¿qué era Corinto? Que Corinto se reconocía como el zafacón de la civilización. Allí había de todo, hermano, de todo lo que usted se puede imaginar. Y la palabra dice que donde abunda el pecado es que es donde sobreabunda la gracia. O sea que el mensaje no ha cambiado. Pero imagínense que venga alguien a predicar y venga alguien a enseñar y empiece a usar palabras de domingo y esa cosa, esa para sobarle el oído a la gente. No. Esto es la palabra de Dios. Y el mismo Pablo en diferentes ocasiones,
pidió la oración por él mismo. Dice, orar por mí mismo, para que cuando me sea dada palabra, yo pueda presentarla con toda potestad, con toda autoridad. No que venga gente no. Es como dice la palabra. Aquí dice hay 9 aspectos del fruto del Espíritu del creyente. Aquí no empezó el pie lo que dice aquí. Muchos se preguntan si la mejor traducción de la palabra griega karpos, que quiere decir fruto, no podría también traducirse como cosecha, en vista de que con este término se designa una lista de elementos, no de uno solo. O sea que lo que está diciendo aquí, él está diciendo, ¿verdad? Lo que se ha oído decir, en vez de poner fruto, que aquí dice el fruto del Espíritu, es amor, no se podría decir los frutos del Espíritu, que son 9. Y una hoja de la palabra, aquí yo le puse bien grande, no. Porque la palabra me enseña que hay un fruto. Un fruto. ¿Cuál es? Porque el fruto del Espíritu es amor. La palabra del Señor dice que Dios es amor. 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Todos los demás aspectos salen del amor. Aún, hermano, escuchen esto bien, esto es grande, esto es... Aún la gracia de Dios, la misericordia de Dios, procede del amor de Dios. Si no hay amor, no hay gracia, no hay perdón, no hay salvación. Así que esto yo lo desecho, ¿verdad? A mí no me importa. Acuérdense que lo que está escrito aquí no es inspirado por Dios. No hay usted creer que todo lo que diga, pero sí que hay que leer. Lo que está inspirado por Dios es el pasaje bíblico. Lo demás son interpretaciones. Y por eso es que tenemos que venir a la escuela dominicana. Hay algo importante que usted dijo ahí. Jesús mismo, cuando fue confrontado con los escribas y fariseos con relación a la ley, y le dicen, tú viniste a cambiar la ley, y dice, no, yo no voy a cambiar, sino para que se cumpla. Claro. Y ahí viene y le dice, pero un nuevo mandamiento los doy. Y entonces dice, amarás a tu Dios con todo corazón, y bla, bla, bla. Y entonces dice, pero un nuevo mandamiento los doy, que nos améis unos a los otros. Y ahí es donde entra lo que usted acaba de decir. Aquí yo escribí esta página blanca. Toda la enseñanza bíblica está basada en una vida espiritual profunda. ¿Qué quiere decir? Que la vida espiritual, como todas las cosas, empiezan ¿qué? Por la superficie. Por los primeros conocimientos, por el 1, 2, 3, por el ABC, por los mandamientos, por las parábolas que él dijo el Señor, por los milagros. Sí, pero ustedes quedan ahí nada más y no va a ningún sitio. Tiene que profundizar en eso, porque cuando el Señor dice una cosa, no es eso nada más, es bien profundo. Usted busca y no tiene fin. Pero para encontrar, para adquirir algo, tenemos que profundizar. Y ahí es que viene, dice, y su objetivo principal es el crecimiento en conocimiento de Dios, no de la Biblia, de Dios. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Porque hay gente que conoce la Biblia, pero no conocen a Dios. Estaba oyendo el otro día yo una de las campañas de Billy Graham, de hace 60 años atrás. Hermano, y el mensaje no ha cambiado. Lo que pasa hoy en día no es que la gente ha cambiado, es que hay mucha gente que se rehúsa a creer la palabra. Eso es así. Rehúsan creer la palabra. Y muchos de ellos van a nuestros templos, se llenan los templos y vuelven y no se ven hasta el domingo que viene, si es que viene. El objetivo principal de toda la enseñanza bíblica es crecimiento en conocimiento de Dios. Porque aparte de la palabra, y entiéndase que la palabra se llama Jesucristo, esta palabra que está aquí
es la palabra de Dios impresa. Pero la palabra hablada de Dios yo me puedo conocer toda la palabra, es que no la conozco, ni la entiendo tampoco. Pero ¿de qué me vale que yo sepa citarla de memoria y que cuando venga a la vida diaria, en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia, los hermanos, los inconversos, que uno de testimonio de cristiano, ¿de qué va a ser? Ese es el número uno. El número dos, el desarrollo del carácter cristiano. Número tres, madurez cristiana, para que nosotros podamos decir, como dice San Pablo, según Timoteo 1:12, porque yo sé a quién he creído. Gloria al Señor. Esto es, yo tengo muchas cosas aquí, pero vamos aquí, hermano. En los objetivos dice reconocer que hay un estilo de vida diametralmente opuesto al del mundo. Que la vida cristiana es un estilo de vida, sí, pero es diametralmente opuesto al del mundo. ¿Qué es diametralmente opuesto? Que el del mundo está para el sur y el cristianismo está para el norte, para arriba. El sur está abajo todo el tiempo y el norte está arriba. O sea que la conducta, la vida diaria, no solamente la conducta, lo que uno hace, lo que deja de hacer, lo que se ve, cómo se viste, eso no es lo primero, lo importante. Lo importante es qué pensamos en nuestro corazón, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son las intenciones del corazón. Porque para vestirse bien estaban los fariseos. Los fariseos sí que se vestían bien bonito. Y eran locos con los asientos del frente. ¿Qué cosa? Y nosotros somos locos con los asientos de allá. Pero es porque les gustaba que nos vieran. No es que uno se siente al frente y atrás. La cuestión es que uno esté verdaderamente interesado en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Para qué yo quiero? Yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Para qué yo quiero conocer la palabra de Dios? ¿Para qué? Para ponerla en práctica en mi vida. Para que mi vida se adapte a la palabra de Dios y no a la palabra de Dios a mi vida. Vamos, porque esto es rápido, hermano. Mire, menos cuarto, casi menos cuarto. 5:16 dijo. Alguien que tenga la Biblia por ahí en Gálatas 5. Gálatas 5, déme una lectura por lo menos en el verso 1, porque hay una relación ahí. Gálatas 5:1, ¿qué dice, hermano? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo se hizo libre, y no volváis otra vez a estar sujetos al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud es la vida que nosotros vivíamos antes de conocer al Señor, la vida del pecado. El pecador, el inconverso, hermano, está como los irracionales. Ellos bregan a la base de ¿qué? De instinto. Y esos instintos son tentaciones que vienen. Y entonces no pueden. Tienen que hacer lo que tengan que hacer. Pero el cristiano, nosotros hemos alcanzado, el Señor ha traído a nosotros la libertad del pecado, que ahora el pecado no tiene, el señoreo de nosotros, sino que el cristiano tiene la opción. Miren qué importante es esto. Yo le voy a hacer una pregunta primero. ¿El cristiano puede pecar o no puede pecar? El cristiano, no estoy cristiano, ¿puede pecar o no puede pecar? ¿Ah? Ajá. Mientras estamos ahí pasando pecaminosa. Ahora, nosotros tenemos la opción de que cuando viene la tentación, dice bienaventurado, ¿verdad? El que resiste la tentación. Ahora, el inconverso no.
Aquí dice, después que dice estar pues firme con la libertad con que Cristo os hizo libre, miren lo que dice Gálatas 5:16. ¿Y aquí es que viene la enseñanza? Aquí es que viene la enseñanza de la doctrina. Digo, pues, y esto, hermano, no es un consejo. Pablo no está dando consejo aquí. Más o menos, si ustedes creen, ¿verdad? Si ustedes quieren. El que no quiera, bueno, no importa, no importa. No. Esto es lo que llaman un imperativo, un mandato. Hermano, y Pablo tiene toda la autoridad de parte de Dios. Todo el respaldo de Dios. De hablar de esta manera. Andar en el Espíritu. ¿En qué Espíritu? ¿En qué Espíritu? Pues nosotros tenemos un Espíritu. Espíritu de Dios. En el Espíritu, mira que dice ahí, con E mayúscula. Con E mayúscula. No dice santo, pero es el Espíritu de Dios. Cuando el cristiano en nuestra vida, nosotros vamos a andar en el Espíritu, que nuestro Espíritu está sujeto al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios no se comunica con nuestra alma. El Espíritu Santo no habla al alma. ¿Por qué? Porque el alma peca. Pero el Espíritu nuestro, que es la nueva criatura que vino cuando Cristo vino en nuestro corazón, ese no peca. Por eso es que el Espíritu Santo se comunica en nuestro espíritu. Entonces dice, andad en el Espíritu. O sea, vivir en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Claro, porque el Espíritu Santo en nosotros controla todos los impulsos y malos deseos de esta carne. Claro. Miren, en ese tiempo que Pablo está escribiendo había una falsa doctrina, el gnosticismo, que la base de ello era que la materia era mala. La materia era mala. Y el cuerpo era malo. Solamente el espíritu y el alma eran santos. Y entonces quiere decir, ellos conjugaban ahí, que entonces no importa lo que hagamos con el cuerpo, con la carne, no importa, porque podemos hacer de todo y seguir santos delante del Señor. Pero no es así, porque el espíritu toma posesión del alma. Y este cuerpo, no se está hablando de este cuerpo, este es un vehículo a través del cual el alma, lo que está dentro, se proyecta en el mundo exterior en pecado, en cosas que no son agradables ante el Señor. Y el Espíritu Santo es nuestro espíritu. Y hay que andar de acuerdo, dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros sabemos cuáles son los deseos de la carne. Mire, cuando una vez, creo que la primera vez que leí el versículo que está en Santiago, que dice que aún Elías era hombre, sujeto a semejantes pasiones, así como nosotros, yo me asombré. No, pero Elías era hombre. Elías era un fenómeno, un hombre de Dios, pero era hombre. Y tenía que cuidarse también. Y entre más cerca uno está de Dios, mayores son las tentaciones y hay que cuidarse. Y vos vuelves le van a preguntar al hermano Villalta, ¿de quién yo me tengo que cuidar? Bueno, Enrique. ¿De quién yo me tengo que cuidar? De mí mismo. ¿Mi hermano? Yo no me tengo que cuidar de ninguno de ustedes. Yo me cuido de mí mismo. Velar y orar. ¿A quién yo voy a velar? ¿A mí? Eso es así. Y hay que tener una lucha interna. ¿Sí lo que dice? Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que el cristiano tiene dentro? Espíritu. ¿Qué es lo que el cristiano tiene dentro? ¿Alguien le ha llamado a esto
una guerra civil. Estamos peleando con nosotros mismos. La concupiscencia. La concupiscencia. ¿Quién no tiene concupiscencia en este mundo? ¿Quién? El que lo digo, el que lo inmoralidad sexual. Él ve en ella una voluntad que motiva las acciones. Según de Corintios 1:16 dice, aquí la carne se presenta como una fuerza pensante que puede determinar las acciones según la Biblia. El hombre es un todo y en su totalidad es carne. Cuando nosotros estamos hablando de este término carne, en este contexto, no está hablando de carne y hueso. Porque aunque dice, por eso es que dice la palabra del Señor, que la carne y la sangre pueden heredar el reino de Dios. Pero es la voluntad, una voluntad, es la voluntad. La mano no se puede mover si yo no le doy permiso, si no le mando un mensaje. Es la voluntad, y la voluntad, cuando Adán desobedeció, hermano, de la misma manera que hay un fruto que es el amor de Dios, hay un pecado, un solo pecado. Hay gente que dicen, hay 90, 500 pecados. No, hay un pecado, que fue en el que incurrió Adán. ¿Cuál fue? Desobediencia. La desobediencia es la madre de todos los pecados. Puede hacer todo lo que quiera. Hay gente que hace buenas obras. Miren, váyanse a Mateo 7, 21 y 22, que dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no predicamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no sanamos enfermos. ¿Qué le diré? Apartados de mí, obradores de matar. Al fuego eterno. Tremendo. Dice que el hombre el hombre que intenta satisfacer su ego como hombre. ¿Ve? Estos dos se oponen entre sí en un problema, hermano. Yo tengo problemas. ¿Usted cree que el que predique, que enseñe, que es cristiano, que es santo, libre de polvo y pájaro? Es como dice el hermano pastor, mire, tenemos 5 puertas. Tenemos 2 ojos ahí. Que a veces uno sin querer, queriendo, mira y ve. Y tenemos 2 oídos ahí. Que es un fenómeno, no, las cosas buenas hay que repetirlas, leerlas, estudiarlas, escudriñarlas. Las cosas malas se pegan. Ay, que no se olvidan. Por eso es que viene la redención eterna, mis amados hermanos, porque Dios ha perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Todavía cometemos pecados y faltamos, pero falta por cumplirse la redención eterna, donde este cuerpo será transformado. Lo corruptible ha de morir y se ha de vestir de incorruptible. Pero mira lo que dice en el verso 18, hay un pero ahí. ¿Verdad que hay una guerra ahí interna? El espíritu contra la carne contra el espíritu, para que no. Porque miren, en el capítulo 7 de Romanos que viene hablando Pablo, ahora yo encuentro que hay una ley en mi miembro, que lo malo que no quiero, eso hago. Y ahora encuentro otra cosa peor, que el pecado está en mí, el mal está en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Entonces dice, pero gracias a Dios, ¿verdad? Por Jesucristo. Ahora me lo dice aquí en el verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu. Yo estaba oyendo a una persona que en otro lugar estaba dando un estudio en el Romano 18, en el Romano 8. Que dice, pero si sois guiados por el Espíritu, la persona le daba énfasis a la palabra sí, pero que era afirmativo. Ella la ponía de esta manera afirmativo, pero sí, sois guiados. Y yo le dije, no, hermano, ahí no dice, sí, soy guiado. Ahí lo que dice, si sois guiados, es una condición. Si sois guiados, y mira lo que dice aquí. Pero si sois guiados por el Espíritu, yo le puse al frente, arriba, si os dejáis guiar, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo no impone. No impone. Eso nosotros lo hacemos opción. Pero cuando nosotros lo hacemos opcionalmente, ¿qué sucede? Cuando el Espíritu Santo me dice, eso no está bueno, eso que tú estás mirando no está bueno, eso que tú estás pensando no está bueno, pero yo sigo porque yo tengo una voluntad y yo sigo haciendo lo que el Espíritu Santo me dice que no está bien, ¿qué ocurre? Usando la libertad para amar. Ajá, ¿y qué ocurre? Caemos en la libertad. Entre la relación del Espíritu Santo y yo, entre esa relación, ¿qué ocurre? Nada. Se contrista el Espíritu. Y si la persona continúa, el Espíritu Santo se contrista, se queda contristado y viene el enemigo, mire, porque es pecado. No contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellado para el día de la redención, dice la palabra. Por eso es que es tan importante, hermano, tener el oído afinado. Tener el oído afinado a la voz del Espíritu Santo de Dios. Porque hay muchas cosas que no conocemos ni entendemos, pero el Espíritu Santo nos enseña. Si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahí que empieza y se manifiesta son las obras de la carne. Y por aquí hay 17 cosas. Y hay una que dice, y otra semejante, o sea que no tiene fin. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Ustedes saben lo que es? Adulterio es una persona casada y va y hace lo que no tiene que hacer por otro lado, cayó en adulterio. Y dice que los adúlteros los juzgará Dios. Es más, la palabra del Señor dice que el que se une a otra mujer, o una mujer se une a un hombre que no es su propio cónyuge, viene a ser de una misma carne. Y tal modo de condenación. Pero el que se une a Cristo, viene a ser que son un solo espíritu. Hay una unidad con el Señor. Hay una relación íntima con el Señor. Hay un crecimiento. Hay una madurez. Gloria al Señor para siempre. Ahí fue que Adán cayó y murió espiritualmente. Se acabó. Murió. Yo quiero decir algo que oí el otro día y me impresionó que hayan dicho esto ayer por televisión. Los sexólogos dicen que el hombre que desea una mujer por los ojos, que la deseó, no peca, que no ha cometido ningún pecado. Ellos dicen, los sexólogos, igual que los psicólogos, que eso no es pecado porque no lo cometió en el acto, no lo llevó a la cama, no lo hizo en su propia casa ni en ningún otro lugar. Eso quiere decir que eso, una de dos, o son apóstatas o son ateos, porque están contradiciendo lo que dice el Señor Jesucristo. Más oíste que fue dicho que el que mira a una mujer para codiciar, pero dice, mas yo digo, el que mira para desearla ya cometió, ya es digno de muerte. Así que ese hombre, dale cuchillo. No, es que el problema es que se está viendo eso por la televisión. Sí. Entonces traen unas personas que supuestamente son cristianos y luego aprueban. Sí, hermano, estamos en un tiempo tremendo, hermano. Estamos en un tiempo terrible. Usted sabe que aún hasta los programas de los niños, están metiendo temas homosexuales. Metiendo temas homosexuales. Aún en la escuela, en los currículos de la escuela, a los niños, le están enseñando ser promiscuo. Porque, ¿cuál es la idea de enseñarle a un niño? Que le llaman aceptación, aceptar Sí. esa condición como algo natural. Que como y eso es pecado. Y están contradiciendo a Dios y la palabra de Dios. Porque pues estamos, dice verdad, y no satisfará los deseos de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación. ¿Qué cae en fornicación? Porque fornicación
abarca todo. Uno diría fornicación a una persona que se enreda en una relación sexual que no es casado, no son casados. Pero eso es la La Biblia dice que el adulterio y la fornicación prácticamente es una cosa. ¿Pero qué incluye ahí? Incluye el homosexualismo, o incluye el lesbianismo, incluye aquellos deseos descontrolados que se le da paz. No lo vayamos nosotros a equivocar. El problema de este país aquí no es la economía. No es la economía. Es pecado. Porque aquí nadie se acuesta sin comer. Aquí el mundo, todo el mundo tiene un carrito, una casita, una cuestioncita. Lo que a veces es que queremos más de lo que tenemos. Y anhelamos y deseamos querer más de lo que tenemos. Eso no es bíblico. Aquí el problema de este país es moral. Bancarrota moral. Aquí no, gloria al Señor. Yo puedo decir que aquí no. Pero en otros lugares yo he visto que hasta la inmoralidad está detrás del púlpito. Gloria al Señor para siempre. Eso es cierto. Eso es así. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que oímos, con lo que vemos. Hay que tener cuidado, porque nuestra vida no es delante de la iglesia de los hombres. Nuestra vida espiritual es delante de Dios. Y si nosotros procuramos estar en recto delante de Dios en la palabra, estamos bien con los hombres. Cuando te hablo de homosexuales, en otro pasaje bíblico habla el apóstol Pablo y menciona los homosexuales y los afeminados. Y los que se echan con varón. Tres cosas. Homosexuales, afeminados y los que se echan con varón. Vamos allá. Inmundicia. ¿Qué inmundicia? ¿Qué inmundicia? La inmundicia es basura. Basura podrida. Pero no se está hablando de basura podrida, sino de aquellos actos y de aquellos pensamientos que son basura podrida. Que no se ve, pero Dios lo ve. Inmundicia. Lascivia. ¿Qué? Pensamientos descontrolados, fuera de control. Y actos vergonzosos. Mire, si usted sabe que uno de los problemas grandes de la iglesia cristiana hoy en día es la pornografía. ¿Cuántos han caído por aquí? Y los que no se saben, que a las 3 de la mañana están en el internet haciendo y que es un proyecto para la escuela. Un proyecto para la escuela y el nene de 14, 15 años haciendo un proyecto a las 3 de la mañana. No. ¿Quién me levantó la mano por ahí? Enrique Avilés, yo quisiera que, bueno, fíjese, esos elementos que me está mencionando son productos de la carne, o producto de la carne. ¿Qué es el producto de la carne? Tendríamos que mirar que el producto es o no es más que el resultado de algo que ya se acarició en su interior. Usted ¿cómo se dice? Lo concibió en su interior, en su mente, y entonces da a luz, pare ese resultado. El apóstol está mencionando cada uno de esos elementos como resultado, producto, fruto de la carne. Más adelante vemos entonces los frutos del Espíritu. Ahora, hay dos palabras importantísimas ahí. La número uno es donde dice andar, y la otra es el término que usted aclaró muy bien, donde dice si sois ya. Porque el uno es un imperativo, como usted dijo, es un imperativo, es algo que no se puede eludir, y el otro es una condición. Cuando se anda, el cual las definiciones de los idiomas originales es practicar y vivir. Cuando se anda, cuando se camina, cuando se vive, entonces no se le está dando lugar a esas condiciones dentro de usted, de mí, de cada uno de nosotros, que es el pecado, porque la verdad es que nosotros tenemos una condición, andamos como dijera alguien, con un muerto encima,
que si no lo perfumamos, sale el fuego. Entonces, cuando uno anda, cuando uno vive, cuando uno practica cosas del Espíritu, entonces surgen los frutos del Espíritu. Ahora bien, dice, si sois guiados. Bueno, obviamente, si no somos guiados por el Espíritu, vamos a tener que ser guiados por la carne, porque es que la verdad es que es una condición interna, es una enfermedad que nos va a llevar a la muerte, que es el pecado, pero que a través del Espíritu nosotros podemos superar. Me llamó la atención ahorita en el verso 19, hay una palabra que se llama y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas, ¿de qué manera? ¿De qué manera son manifiestas? Evidentes. Son evidentes, están a la vista. ¿Dónde se puede ver eso? Son tangibles que se pueden ver en los hechos. ¿Dónde se puede presenciar eso? Bueno, vete a una discoteca, vete a una reunión de gays, vete a... ¿Sabes? Pues entonces no vamos a ningún sitio, vamos a quedarnos en la casa nomás. ¿Por qué no voy entonces a shopping center tampoco? No vamos a ningún sitio, vamos a quedarnos en la casa nada más. Eso se puede ver en la conducta y los hechos de los individuos. Hermano, manifiesta. Eso está ahí. Eso está ahí. Antes, el hermano Benito decía que la televisión era el cajón del diablo. Y es la verdad. Pero la persona tiene el poder de cambiar o apagarlo. Porque es verdad que hay cosas buenas, pero hay cosas malas. Y hay muchas personas, cristianos que ya hablan, que eso es un tropezadero. Eso es un tropezadero. Manifiesta, eso se ve donde quiera. Las novelas de antes, que eso era, ahora las novelas de ahora son X, son películas X de antes, de cuando empezó. Y lo que enseñan es la infidelidad. Y nosotros sabemos eso, por lo menos hemos visto. Vamos a ver, injusticia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito. Aquí viene esta cuestión también. Yo no bebo, yo no fumo, yo no bailo, yo no voy allá. Pero mire lo que dice aquí: idolatría, hechicería, enemistades. Pleito y celos. Mire lo que dice allí: enemistades, pleito, celo. El hermano Polono me cae bien, pero yo no le hablo. ¿Cómo es eso? Le cae bien, pero no le hablo. Muchas veces, aquí mira que pleito y cero. Hay mucho cero también. Ya quisiera yo ser como el hermano fulano. Ya quisiera yo no quiero ser como nadie, yo quiero ser como Cristo. Y celo ministerial. De ahí no entremos porque hay celo, ese celo es celo de todos colores. Contiendas. Hay gente que son implacables, gente que dicen que son como Jalisco, nunca pierden. Eso le sacan los dos ojos a uno, pero le sacan por sacarle un ojo al otro. Son implacables. Contiendas, disensiones, herejía, envidia. ¿Habrán envidia todavía? Homicidio. Y no es que coja una pistola. Ahora el problema es que ahora quieren quitarle la pistola a todo el mundo para que cuando... No, si miren, el que mata no es el revólver. Un revólver usted lo coge, lo pone allí y se queda quietecito. El que mata es la persona. Se han matado más gente a martillazo limpio en este país Que con un que revólver. con un revólver. Entonces los martillos se los va a quitar también a los carpinteros. Es un absurdo, son absurdos. Porque el pecado no está en la pistola ni en el machete. El pecado está dentro, donde dice el Señor Jesucristo, del corazón del hombre que sale toda esa inmundicia, toda esa cosa. Hermano, cuando dice ahí homicidio, dice el Señor Jesucristo, mas yo digo que el que diga que al hermano que le diga que un fatuo, ya cometió el... Es un homicida, dice. ¿Sí? Borrachera, ahí lo dice. Orgía, eso olvídate. Hermano, eso es lo que está hoy. Siempre ha estado.
Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor, pero se manifiesta en qué? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, otra vez, en una condición, si es que vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso Gloria a Dios. Benito, ya sabes que aquí va a ser tu lugar. Benito, ya sabes que ahí va a ser tu lugar. es bueno la palabra, ¿verdad?